ya que este análisis de Bitcoin hoy es bastante especial. Estamos en una situación muy crítica, aquí podéis verlo, después de tal rango de lateralización, volvemos a atacar la marca de los soportes, pero igual no es tan importante, o al menos exclusivamente lo que vaya a pasar en el corto plazo, sino también lo que puede estar ocurriendo en el medio plazo. Aún así ya sabéis que el corto plazo está muy movido por ese conflicto geopolítico que en cualquier momento, y por eso mismo estamos en directo aprovechando cada minuto, señoras y señores, de noticias, cada minuto, ¿no? Dándole el mayor seguimiento a lo que está pasando, de todo este conflicto que ahora mismo se sigue extendiendo y parece ser que aún van a haber escaladas mayores, ya que el fin de semana pasado vimos como a Bitcoin le afectaba enormemente, algo que esperamos, compañeros, que pueda seguir siendo así durante las próximas sesiones y también escaladas dentro de lo que es el propio conflicto. Pero no quiero hablar únicamente del corto plazo, amigos, quiero mostraros algunas cuestiones también relacionadas con el medio plazo. Y es que el precio de Bitcoin, compañeros, sí es cierto que ha presentado una corrección bastante contundente, pero aún así sigue habiendo buenas noticias dentro de lo que es la parte del midterm. Una de ellas, compañeros, o si nos centramos en una de estas buenas noticias, ¿de acuerdo?, reside en que Bitcoin ha estado alcanzando máximos históricos, una vez más, en cuanto a capitalización de mercado. Ya sabemos que eso no es la data más realista, pero porque Bitcoin, ya sabéis que si lo ajustamos a inflación no habría logrado todavía ese máximo histórico, pero sí que es cierto que por lo menos con ese market cap en nuevos máximos, pues oye, se alcanza un nuevo hito. Mirando este gráfico, el desempeño de Bitcoin, compañeros, en lo que va de año, respaldado lógicamente por una fuerte demanda en los mercados, sobre todo al contado, ¿vale?, en los mercados sobre todo al spot, ha reflejado una estructura muy similar vista durante también ese grandísimo impulso alcista que vimos durante el año 2021, marcando algunas similitudes con respecto a dicho patrón. El flujo de bitcoins, compañeros, hacia y fuera de los exchanges también ha aumentado significativamente desde julio del año 2023. Viene con un constante crecimiento, aquí podéis verlo, que se está elevando una vez más hacia las cotas de los máximos. Según estos datos de Glassnode, compañeros, podemos ver cuál es el promedio mensual de los flujos totales de entrada y salida de los exchanges, que actualmente asciende a 8.19 mil millones por día, ¿vale? Hablamos de dólares por día, considerablemente más alto que el pico de mercado alcista que vimos en el año 2021. Situación donde sobre todo vemos que se está produciendo una salida constante de bitcoins de los techs, ¿vale? Es decir, de los exchanges centralizados. Según algunas noticias que veíamos recientemente, esto podría causar problemas para algunos exchanges dentro de algunos meses, o al menos esos eran los reportes que recibíamos. Debido a la alta liquidez, compañeros, y pasamos a este nuevo gráfico, y al próximo halving del suministro de Bitcoin que llegará en apenas ya unas horas, porque queda muy poquito, una nube de euforia está cubriendo todo el mercado, a pesar incluso de las grandes correcciones que estamos viendo en estas últimas horas, muy potenciadas, como bien os comentaba, por ese conflicto geopolítico. El beneficio realizado de Bitcoin, compañeros, también ha aumentado en estos últimos días, en estos últimos incluso meses, sobre todo durante el pasado mes de marzo, recuperando los picos que, como bien podéis ver por aquí, podemos remontarnos hasta el año 2021, ¿no? Remontando esos picos del año 2021 y que también veíamos en el pasado 2023. Una métrica que ha alcanzado incluso hasta el 84, 85, incluso hasta el 95%, aquí podéis verlo en los periodos de los bull markets anteriores. Sin embargo, las posibilidades de un rally alcista sostenido en las próximas semanas siguen siendo bastante bajas debido a, bueno, sobre todo esas tomas de beneficios que ya venimos hablando desde hace varias sesiones por parte de ciertos inversores, en parte esos mineros, de los cuales vamos a hablar más adelante, y porque sigue cotizando Bitcoin en zonas muy extremas, que no incitan tanto a las compras. Aparte también de esos problemas que vienen por la parte de los ETFs de Bitcoin, que ahora también comentaremos. Una fase de euforia, compañeros, aquí metemos un poquito más de zoom, en un periodo de total descubrimiento de precios, después de haber roto ese pico máximo histórico del ciclo anterior, una etapa que, bueno, podríamos considerar incluso como pre-euforia, que suele registrar una situación donde más del 95% de las tenencias de Bitcoin están en ganancias, una cuestión que vemos claramente representada hoy en día, compañeros, con esos buenos beneficios de bueno, pues prácticamente todos los inversores de Bitcoin, no tan solo son unos pocos que realmente compran Bitcoin en máximos y que no se ven beneficiados de esa situación, digamos, de largo plazo por, lógicamente, pequeñas correcciones intradiarias. La euforia también incentiva a muchos operadores
a muchos inversores a realizar tomas de beneficios y lógicamente con los mercados, o en este caso hablando de Bitcoin, tan boyante como hemos conocido, pues son muchos inversores los que realmente están tomando beneficios fuertemente. Nosotros entre ellos hemos aprovechado estas cotizaciones de máximos con las pautas divergentes para realizar buenas tomas de beneficios. Eso se ve claramente representado en este gráfico del Relative Realized Profit, de acuerdo, en el caso de Bitcoin. Vemos como en este marzo, prácticamente abril de 2024, ahora en abril ya un poquito menos, las tomas de beneficios se han incrementado. Tomas de beneficios, compañeros, que por cierto han llegado durante el último mes a alcanzar el 1,8% de la capitalización total del mercado, a partir de la cual hemos visto que ha retrocedido. Sumando a todo ello, compañeros, se distingue que todavía el mercado actual ha generado solo 2 caídas de precios de alrededor del 10% desde que se rompió el máximo. En cambio, de las fases de euforia, o si comparamos las fases de euforia de ciclos anteriores, la gran mayoría de correcciones han sido más profundas, superando el 25%. ¿Cuál es el vaticinio de todo esto? Pues que aún estamos en una fase bastante temprana de los precios, si realizamos una comparativa con las correcciones de los mercados anteriores. Si os dais cuenta, compañeros, correcciones que hemos tenido muy chiquititas, correcciones que hemos tenido muy cortitas, además también en tiempo, que han sido, pues nada, realmente, fijaos, por ejemplo, por aquí, de un 20%, que apenas ha sido una corrección para Bitcoin, o de aquí, desde ese nuevo máximo histórico hasta la zona de cotización actual por debajo de los $60.000, de un 18,9% aproximadamente. Si nos vamos al periodo de bull market anterior, fijaos, por ejemplo, cuando se repasaron esos primeros máximos históricos, mirad qué tremenda corrección conocimos, por ejemplo aquí, una corrección que superaba el 30% en algunos lados, ¿de acuerdo? Así que todavía podríamos esperar correcciones a lo largo del propio ciclo más agresivas y más aceleradas también por la parte del precio de Bitcoin. Como noticia positiva, y disculpad la baja calidad de la imagen, ¿de acuerdo? Pero ya podemos ver aquí los nombres de más de 30 administradores y asesores de fondos que han informado que tienen el ETF de Bitcoin de BlackRock. Y es que el ETF de Bitcoin al contado de BlackRock sigue sumando compras, sigue sumando inversores. Sin embargo, no está teniendo la misma suerte el Grayscale Bitcoin Trust, compañeros. Al principio, y fijaos en este gráfico de año, Grayscale Bitcoin Trust tenía alrededor de 619.000 bitcoins, la friolera de 619.000 bitcoins, ¿vale? Actualmente ya posee casi menos de la mitad, unos 311.000 bitcoins. El desempeño del fondo ha sido evidentemente negativo y es el único de los ETFs al contado de Estados Unidos que registra salidas diarias desde que llegó a las nuevas bolsas de valores. Uno de los factores de mayor peso para que el Grayscale Bitcoin Trust pierda tanto Bitcoin está reflejado con sus tarifas o comisiones que cobra el propio fondo. Por lo tanto, ya estamos viendo que Grayscale Bitcoin Trust, al ser el ETF de Bitcoin con las tarifas más altas, hablamos del 1,5%, realmente no está siendo el más preciado por parte de los inversores cuando tenemos el caso del IBIT o del de Fidelity, ¿vale? El FBTC, que sería el ETF de Fidelity, con unas tarifas del 0,25%. Nada que ver, ¿de acuerdo? Aunque sí que es cierto que Grayscale, el CEO de Grayscale, ha dado a conocer que en marzo las tarifas del fondo irían disminuyendo poco a poco, ¿vale? Que sería para un fondo, para un futuro bastante cercano. El IBIT, hablando del ETF de spot de Bitcoin, ya tiene, compañeros, en su posesión más de 270.000 bitcoins. Estamos hablando y hacemos una comparativa normalmente con, por ejemplo, las compras que ha ido ejecutando MicroStrategy a lo largo del tiempo. A lo largo de estos últimos 3-4 años, MicroStrategy ha conseguido almacenar más de 200.000 bitcoins, ¿vale? Perdonad, más de 200.000 bitcoins. Y en tan solo unos meses, el IBIT, gracias a esta buena configuración, ya ha conseguido superar esa cantidad. Estamos hablando de una auténtica locura porque son 270.000, más de hecho de 270.000 bitcoins desde que comenzó a cotizar en bolsa. Y esto, ojo, porque representa una cantidad muy grande de bitcoin. Estamos hablando del 1,4% del total de bitcoin que hay en circulación, ¿de acuerdo? Ahí podéis ver cómo las compras, compañeros, en esta imagen de la pantalla de bitcoin por semana desde enero hasta la semana pasada, que han sido realizadas por la empresa de BlackRock para su propio ETF. Por su parte, el Bitcoin de ETF de Fidelity, ¿vale? Sigue siendo el segundo con la mayor cantidad, con 151.000 bitcoins. Otra buena cantidad, en este caso, de posiciones. Y hablando un poco más de la actualidad y de la corrección, compañeros,
La caída de Bitcoin, la que hemos visto en estas últimas horas, aparte de que también ha estado potenciada enormemente por este conflicto geopolítico, que ya sabéis que estamos súper al tanto durante todas las sesiones en directo acerca de este asunto, ¿vale? Era esperable, era esperada, y de hecho lo sabíamos sobre todo por lo que son las fases históricas del halving de Bitcoin. Es esencial reconocer que antes de cada halving suele haber una caída de precios de Bitcoin que empuja normalmente al grueso del sector cripto a la baja, ¿de acuerdo? Esto es algo que ya hemos comentado en multitud de ocasiones a lo largo de las pasadas semanas y es un proceso que se repite a lo largo del ciclo. Tenemos ciertas dudas con la capacidad en la que podría manejarse dicha corrección, pero desde luego que parecía ser una auténtica realidad. Lo geopolítico en este caso ha sido lo que ha estado acelerando el proceso esperado para Bitcoin, este proceso de corrección, y lo cual puede conseguir que aún se mantengan ciertas inestabilidades adicionales a lo largo de las próximas sesiones. El actual conflicto armado de Oriente Medio, que es el que está provocando toda esta inestabilidad de precios todavía más acelerada, ya sabemos que se puede extender, pero aún así el ciclo de Bitcoin vemos como sigue todavía su curso. Por otro lado, compañeros, hablando de la parte de los mineros, ya sabéis que necesitan actualizar sus equipos tras el halving o incluso antes del halving, y es que la optimización es un principio básico dentro de la minería, ¿vale? Quien mina Bitcoin y permanece estático no va a sobrevivir en el largo plazo, ¿de acuerdo? Aparte de que va a haber algunos mineros que igual les toca minar a otros países. Ya sabéis que los focos se están centrando en algunos países, principalmente, sobre todo en Estados Unidos. Y eso que si echamos un vistazo a la distribución de la minería en todo el mundo, que ya sabéis que depende principalmente de los costes energéticos, Estados Unidos está dentro de la gama de los países que está, digamos, dejando un coste bastante elevado, un coste bastante caro para esas, para esa actividad de la minería de Bitcoin, pero bueno, se compensan, ¿no?, con otras cuestiones que al final hacen que sea pues un país bastante interesante a la hora de realizar y ejecutar esa minería. Por hablaros de una información que me parece un tanto interesante, por ejemplo, minar bitcoins en un país como es el caso de España, Italia, Portugal también, de acuerdo, por ejemplo, por aquí arriba, Reino Unido, o sea, países básicamente de Europa, excluyendo al parecer Francia. Minar un bitcoin, ¿vale?, en cualquiera de estos países, estamos hablando de que tiene un coste, fijaos, de alrededor o el equivalente del precio de un Lamborghini Huracán nuevo. Es decir, que estamos hablando de que minar un bitcoin en algunos de estos países puede tener un coste tan incrementado, tan bestia, que ni siquiera sea rentable, porque el precio de Bitcoin ahora mismo no vale lo que vale un Lamborghini Huracán nuevo, ¿de acuerdo? Así que imaginaos cómo es el asunto, ¿vale? Y por la parte del más corto plazo, ya sabéis que Bitcoin ahora mismo está justo en el punto de soporte más extremo. La pérdida del nivel de los $60.000 podría traer consigo una brutal aceleración bajista, una vez más, una aceleración bajista que ya veremos hasta cuándo podría extenderse, porque tenemos aquí un pequeño nivelito, muy pequeñito, en la marca de los $56.000, y tenemos otro más grande en la marca de los 52.000. Por lo tanto, una corrección abultada para el precio de Bitcoin podría llevarnos directamente a cotizaciones extremas y con correcciones mucho más violentas con ese agravio del conflicto, un conflicto que ya sabéis que podría estar pues escalando en cualquier momento prácticamente, según los datos que encontramos por parte de Oriente Medio. Por otro lado, si Bitcoin es capaz de alcanzar una estabilidad de precios aquí y el contexto de mercados sigue siendo alcista o se mantiene todavía alcista, al menos en esos marcos temporales principales, los más altos sobre todos, Bitcoin todavía podría presentar fuertes inercias alcistas. Por lo tanto, estamos aquí justo ahora mismo en el punto más crítico de Bitcoin, donde valorar si el precio va a ser capaz de aguantar el soporte o si no va a ser capaz de aguantarlo. En cualquier caso, esto ya es una cosa que trabajaremos en directo constantemente, porque es ahí donde tendremos que ver día a día, minuto a minuto, cuál es la actualidad de los mercados y esa actualidad financiera que tanta importancia está teniendo, sobre todo en momentos críticos como este.